antes hablaron de tabús. En Estonia, ¿qué sería un tabú? Un no, que no puedes hacer. Un abrazo. Ah, Es un tabú. ¿Sí? Y llegar, por ejemplo, a abrazar a un hombre adulto. entre hombres no se abraza o... No se abraza. No. No podés, no. O tampoco ese de, ¿qué onda? ¿Cómo estás, No. hermano? ¿No? Eso es tabú. Eso es tabú, por ejemplo. Ok. Otro, tipo, viste una madre con su bebé Ujú. y en Latinoamérica, ay, qué linda niña, no sé qué. Tipo, ¿cuántos meses? No sé qué. Es como normal sonreírle, ah, hola, decirle al bebé, ¿no? Ujú. Como, pero en Estonia, si quedas mirando al bebé y sonriendo, piensan que, ¿qué quiere? ¿Quiere Es creepy. robarlo? Es creepy, ¿viste? Claro. Como, ¿qué hace con mi bebé? Claro. Como que no lo mires. Órale. Creo que ustedes todavía son más cerrados que nosotros, entonces. Es que es uno de los puntos, cuando viste los nórdicos, Claro, o sí, sea, sí, sí. para mí son los países más cerrados que hay socialmente hablando. Nunca me olvido, una vez fui a una reunión familiar en Estonia, había un bebé sentadito así, en el medio de una rueda de familiares, y al bebé nadie lo tocaba. O sea, llegaba a ponerle a alguien a la casa, pero nadie levantaba al bebé y, ¡buah! Y le dan 100 besos en los Sí, cachetes. sí. No, el bebecito siempre en el medio, con su juguetito, y toda la gente alrededor mirándolo. Claro, en Latinoamérica no sueltan el bebé. Sí, ¿viste? se lo pasan, ¿no? Claro, nunca toca el piso. El bebé está todo el día. Como si fuera... Oye, güey, ¿viste? Divirtiéndose el bebé ahí. Claro, son cosas culturales las diferencias, pero porque siento también que en esos países fríos se ponen como muy independientes muy temprano. Sí. Eso es lo que siempre hablamos con Lisana, que por ser así, ellos parece que maduran más rápido. Porque yo me sorprendía. Una vez vi un niño andando en bicicleta, tenía 8 años yo creo, paró su bicicleta en la calle así, le puso la patita y se puso a ver un mural pintado como un señor de 50 años y se puso así a verlo y como si se estaba deslumbrando con la pintura que estaba. Yo digo, tiene 8 años este chico y actúa como un adulto. Y eso me quedé así, me marcó. Y también cuando conocí a Lisana, tenía 18 años, ella era demasiado madura. O sea, las decisiones que tomaba, la forma que hablaba, conocía las leyes del país. Conocía todas las leyes. ¿Quién conoce las leyes con 18 años? Vos querés salir a joder, a divertirte con tu amigo. No, ella no quería ni salir a bailar, ni tomar, ni nada. Ella quería sabía las leyes del país. Digo, ¿quién? Entonces eran cosas que yo decía, esta gente es muy inteligente. Ya. ¿Por qué será así? No sé. Yo creo que tienen un nivel de educación muy alto en la escuela, público, demasiado bueno. Y esa falta de afecto de alguna forma hace que maduren más rápido. Creo que también porque por el clima, ¿no? Uno pasa mucho más tiempo adentro. Entonces, no estás todo el día en la calle, saliendo. No los miman, en la casa no son mimados. Tipo, ay, viste que nosotros acá en la tarde, hasta los 35 vivimos con mamá. Todavía, claro. estamos con mamá, no tienen la cama, no lavan los calzoncillos, viste. Mi mamá me dejaba la comida en el microondas, calentita. ¿Cómo? No maduras más. Sí. Ellos no tienen eso. Se hacen todo solo. Órale. En la escuela, perdóname, ¿no? En la escuela cuando son chiquititos, tienen 3, 4 años y ya tienen que limpiarse su platito. Se hacen la camita en la escuela. ¿Te imaginas una cosa así? Es una locura. Súper autosuficientes ese chiquito, entonces. Sí, como que Esa es la palabra. enseñan a los niños pequeños que hacer todo, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la escuela, tipo los primeros 5 años, cada uno tenía su mesa y se abría y adentro como que puedes guardar cosas. Pero era una regla que tiene que ser organizada. Entonces, tipo, ahora es la hora de que todos organicen sus mesas. Y los chicos, ¿no? Yo con mis colegas, todos tipo 8 años, pusimos a organizar todo, ¿no? Buah. ¿Y cómo, a qué edad ahí en promedio se independizan? O sea, como que se salen de la casa, Sí. que ya buscas como... Yo creo que la mayoría cuando entra a la universidad,
¿A qué edad es ahí más o menos? 19. 19, Sí. órale. Es cuando van a los campus, ¿no? Ujú. Y pueden ir a otra ciudad y eso, pero también he visto casos que con 16, para entrar a la secundaria, se mudan a otra ciudad, por ejemplo. Entonces ya con 16, como que se van a vivir solos casi. Órale. Yo también me salí a los, creo que 20, 21. Claro. Sí. No todos. Yo a los 35 más o menos. A los 30. Ya estabas conmigo. No, Hace una ya- semana atrás mi mamá me tapaba todavía en la cama así. Me traía un vaso de leche caliente. ¿viste? Aquí, mijo. Toma. Ahí está, mijo. ¿Saben quiénes en Europa tienen esa fama? Lo que tú dices también, que pues se salen hasta los 35, que la mamá... Los italianos. Sí. Los italianos, exactamente. Bueno, yo de nacionalidad, pasaporte, sangre, todo soy italiano. Ok. Hicimos hasta un test de DNA para hacer una publicidad en el canal y me decepcioné porque salió 90% italiano y 10% ibérico y no tengo ni una raíz argentina en mi sangre. Y me puse muy triste. Pues claro, o sea, como Argentina también ha sido un país Sí. como siempre que ha tenido un flujo migratorio desde... Sí, es, Europa, es muy común que en Argentina mucha gente tenga los dos pasaportes. Ah, los dos Sí, pasaportes. yo tengo argentino e italiano. Tengo. Ah, ¿tienes el otro? Sí. Ok. ¿Y cómo es eso? Que... Porque como Italia te da a golpe la nacionalidad por sangre. Por ejemplo, en mi familia se fueron casando todas las familias con descendientes de italianos. Y bueno, entonces yo soy quinta generación, tengo derecho. Nosotros fuimos al norte de Italia, le Sí. mostré todos mis parientes muertos en el cementerio. Órale. Ya se murieron todos, pero están ahí todos los pombas en el cementerio y la llevé a ella a conocer. Sí. Identificas el apellido y así. Sí, con el apellido, todo. Ella ahora tiene mi apellido. Sí. Eso es algo curioso Claro. de la cultura de ella, mira. ¿Se casaron? Sí. Nos casamos y por tradición, como que de Estonia, hoy ya puedes elegir vos libremente, pero la tradición es que la mujer toma el apellido del esposo y quita su apellido de soltera, ¿no? En Ah. Alemania, o sea, mi mamá, por ejemplo, también hizo eso. Ujú. Eso a mí me fue otro choque cultural. Que ella quiera tener mi apellido y sacar el suyo. Borrar el suyo y poner el mío. Fue mucho para mí. O sea, si miramos tipo el árbol genealógico de Estonia, de mi familia, por ejemplo, si la como es línea de mujeres, Ujú. si se casaron, el apellido cambia. Ujú. O sea, ya no hace parte del apellido que yo vengo. Claro. Entonces, Es re loco eso. Sí, pero Sí. allá es como la forma que es, ¿no? Sí.